Buenos días a todos los que me escuchan a través de este canal y a todos mis hermanos presentes. Yo les voy a pedir que vayan rápidamente al libro de Marcos. Libro de Marcos, capítulo 1. Estamos estacionados en Marcos, capítulo 1. Estamos hablando sobre este evangelio, importante evangelio, un evangelio rápido que nos habla de Cristo como el siervo, como el rey que se hizo siervo y vino a servir a todos y cada uno de los que estamos acá, a todos a los que necesitaban de salvación. Como nosotros sabemos, hemos dividido el libro en dos partes y en una primera parte vemos al Señor, el Rey glorioso, que va a mostrar pues eso que eres, que es rey, y cómo Él pasa de ser rey a hacerse siervo cuando vemos el servicio que da a cada uno. Y para este tiempo pues simplemente hemos estado en la serie, solamente hemos estado en 3 predicaciones, vamos a la cuarta el día de hoy y vamos a leer el capítulo 1, pero el versículo 21 al 28. El capítulo 1, versículo 21 al 28 dice de la siguiente manera: Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que eres el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: Calla y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió la fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Buen Padre Celestial, en esta hora, Señor, venimos ante tu presencia para que nos ayudes, Padre bueno, a poder hablar tu palabra fielmente, Señor, y que tu pueblo sea edificado, exhortado, Señor, animado, consolado, confrontado, Padre bueno, que tu palabra pues pueda ser esa voz, Señor, que pueda venir a cada corazón y hablarles de manera particular a cada uno de ellos, Señor. Utiliza a tu siervo, perdóname, Señor, porque ciertamente soy hombre limitado, pero pido, Señor, que tú puedas utilizar este instrumento como fiel obrero tuyo, Señor, para llevar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El domingo pasado estuvimos viendo cómo Dios llama a esos 4 discípulos que se van a convertir en seguidores de Jesús. Vimos cómo llamó a Pedro, Juan, a Andrés y a Jacobo. Y desde ese momento, estos 4 discípulos y probablemente algunos otros que se van añadiendo al grupo de Cristo, este grupo de elegidos que Dios está tomando a estos apóstoles, que posteriormente van a ser conocidos como los apóstoles, Él les instruye. Y el discípulo, en el tiempo de la Biblia, el discípulo era un discípulo para toda la vida. Este tipo de llamado era el que estaba haciendo Cristo a estos hombres, que dejaran todo y que le siguieran hasta la muerte de su maestro, y posterior o después de la muerte de su maestro, ellos se debían convertir en hombres fieles a lo que su maestro le enseñó. De tal manera que el llamado que estos discípulos, que Cristo le hace a estos discípulos, no es simplemente a venir al frente, sino es un llamado radical a cambiar su vida, a cambiar sus proyectos, a dejar de un lado todo lo que ellos son, a renunciar a todo para entonces empezar a hacer o a empezar a caminar en un nuevo camino, tener una nueva vida, ver la vida bajo otros lentes. Antes, estos hombres lo estaban viendo bajo los lentes de la industria pesquera, pero ahora tenían que verlo o van a empezar a verlo bajo los lentes del servicio. Diría por allí algunos hermanos del ministerio de la toalla y el tobo de agua, el lavar los pies a los demás, el servir a otros. Este es el llamado que nosotros encontramos en el capítulo 1, pero los versículos anteriores, versículos 16 al 20. Pero también vemos en este pasaje que vamos a ver a continuación cómo esto se deja ver,
¿cómo es posible que ya después de que el Señor los llamó, inmediatamente ellos empezaron a seguir al Señor, dejaron todo lo que tenían que hacer y empezaron a caminar junto a su maestro? Usted lee el 21, inmediatamente le dice, y entraron, ¿quiénes? Bueno, no solamente Cristo, sino los discípulos que con él estaban. ¿Y cómo lo sabemos? Si usted lee el versículo 29 de ese mismo capítulo, dice, y al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón, Andrés, Jacobo y Juan. Es decir, quienes estaban con el maestro en este momento eran los discípulos que él ya había llamado. Y desde este momento ellos se van a convertir pues en estos seguidores que van a imitar a su maestro en todo, van a copiar de su maestro para entonces hacer. Y lo que yo me propongo hacer en este pasaje es simplemente mostrar la autoridad de Jesús cuando enseña o cuando enseñaba. La autoridad de Jesús cuando enseña, y este es el capítulo o el título de la predicación. Jesús enseña con autoridad. Y vamos a ver también el ejemplo explícito en ese pasaje de cómo Cristo tiene esa autoridad, no solamente al enseñar, sino que de manera práctica lo vamos a ver con la expulsión de un demonio. En la sinagoga, en este momento, para introducir un poquito qué estaba pasando alrededor o en el tiempo de Cristo, la sinagoga era algo diferente a lo que es el templo. El templo era donde se llevaba el sacrificio, ¿verdad? Donde el sacerdote entraba y llevaba el sacrificio, la sangre del cordero, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos hablando aquí es algo diferente al templo. Estamos hablando de una sinagoga, un lugar diferente, un lugar donde se venía el pueblo de Israel a reunir para estudiar la palabra de Dios. ¿Ok? Más adelante voy a hablar un poquito más de eso, pero en este tiempo de Cristo abundaban las sinagogas alrededor de Galilea y de toda Palestina, porque este fue el medio que el pueblo de Israel tomó, o los lugares que tomaron para empezar a enseñar. ¿Y por qué vino esto? Bueno, porque el templo había sido destruido y debieron ellos buscarse algo para empezar a enseñar la palabra y se tomaron las sinagogas. Ahora, Cristo entra en la sinagoga, dice la palabra, que estaba en Capernaum los días de reposo y estando en esa sinagoga enseñaba. Ahora, en la sinagoga hay una cantidad de personas, en esta sinagoga en específico, que van a reaccionar ante el despliegue de autoridad de Jesús. Hay una cantidad de personas que van a reaccionar ante el despliegue de autoridad de Jesús. Al él enseñar, un demonio entre la multitud va a dar alaridos, va a gritar y dar voces diciendo cualquier tipo de cosas, que ahora vamos a ver en un momento. Pero no solamente hay una reacción del demonio, sino que hay una reacción de las personas que están alrededor. Incluso hay una reacción de Jesús a la reacción del demonio. Pero aunque este pasaje habla de una expulsión de demonios, el centro de este pasaje no es la expulsión. El centro de este pasaje, de este texto que vamos a desempacar ahora mismo, es la autoridad de Cristo. Es la autoridad que Cristo tiene al momento de enseñar, y como ilustración Él va a hacer la expulsión de demonios. Muchas personas entienden que en cada culto hay endemoniados y que en cada culto debe hacerse una expulsión de demonios. Bueno, eso no es lo que enseña la Biblia. Y se toman pasajes como este, pero vamos a ir poco a poco. El centro de este pasaje entonces es la total autoridad de Cristo. Y como ilustración, pues, la expulsión de este demonio. Ahora, recuerde que este es el principio del ministerio de Jesús. Él está empezando el ministerio aquí en Galilea. Teníamos un año que estuvo en Jerusalén, pero ahora va a empezar el ministerio en Galilea. Y una vez que Él va a empezar, Él tiene que sentar las bases de quién es Él o qué autoridad tiene Él. La legitimidad de Jesús como rey se hace presente en la enseñanza. La legitimidad de Cristo como rey se hace presente en la enseñanza. Fíjense que no es en su poder sobrenatural, sino lo que Él enseña. Y Él enseña con autoridad, pero al mismo tiempo esa autoridad le lleva a ser siervo, a mostrarnos que Él vino con toda autoridad, pero a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Entonces, en el versículo 21 nos habla de que entraron en Capernaum los días de reposo y entraron en la sinagoga y él enseñaba. Esto nos habla, hermanos queridos, si nosotros pudiéramos pensar en la historia, Jesús llama a los discípulos, síganme, y inmediatamente se fueron a la sinagoga. Posiblemente fue la tarde, del viernes, donde ellos se van a la sinagoga, ¿verdad?, a estudiar la palabra, porque eso es lo que pasaba en la sinagoga. La sinagoga eran lugares que simplemente se abría la Biblia, o se abría el libro que ellos iban a elegir para leer, y se explicaba, única y exclusivamente eso. Ahí no había un tiempo de adoración, había un tiempo sí de oración, y hasta allí, pero era un tiempo donde simple y sencillamente el día sábado se tomaba para abrir las escrituras y explicar y exponer las escrituras, ¿ok? Algo como lo que nosotros hacemos en el culto del tiempo de predicación. Se abre la Biblia y se explica lo que la Biblia dice, ¿ok? Pero estos lugares fueron traídos, o fueron más bien impuestos en Jerusalén desde el exilio. El exilio habla de ese tiempo donde Israel fue tomado como cautivo para Babilonia, el templo fue destruido y el pueblo en Babilonia empezó a reunirse en sinagogas. Y aun y cuando regresaron a Jerusalén otra vez, a Israel como tal, y reconstruyeron el templo, Herodes reconstruyó el templo, ellos continuaron con las sinagogas porque entendían que este momento era importante, donde se debía llevar y enseñar la palabra de Dios. Bueno, estas sinagogas no solamente servían como templo, por decir algo, como reunión para estudiar las escrituras, sino que durante la semana eran los colegios. Era allí donde se llevaban a los niños a ser instruidos, no solamente en la lectura, pero en la lectura de la Torá o de la ley. Es en la sinagoga donde se pronunciaban a los niños después de 12 años. Los niños se les enseñaba, y a los 12 años ese niño tenía que estar en capacidad de recitar toda la Torá. Todos los 5 libros del Antiguo Testamento debían recitarlo. Los que eran poesía tenían que recitarlo poéticamente y todo de memoria. Es decir, todos los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, estos 5 libros, estos niños de 12 años tenían que recitarlo de memoria. Y decir las poesías, que son los salmos, ¿verdad? Eclesiastés, Cantares, ellos tenían que decirlo de memoria. Y de ese momento, el niño de 12 años era considerado, una vez que él pasaba ese tiempo, era considerado un bar mikvah. Un bar mikvah era un hijo de la ley. ¿Qué se entendía en ese tiempo que era un hijo de la ley? Bueno, era una persona ahora en la sociedad. Porque el judío entendía que un niño antes de esa edad era nada. No existía, pues era algo inservible. Pero una vez que tú venías a la sinagoga y tú podías pronunciar la Torá en su idioma, ¿verdad?, hebreo y todo, de memoria, entonces ellos decían, ahora tú eres un hijo de la ley, eres un hombre en la sociedad, eres alguien en la sociedad. Esto era lo que los judíos entendían que se debía hacer, pero no solamente servía como escuela e instrucción para los niños, sino que en estos lugares también se hacían audiencias, reuniones, era una sala donde se hacían reuniones. Si había alguna disputa que hacerse, allí pues se planteaban las disputas y se buscaba la solución. De tal manera que la sinagoga era un lugar céntrico para todo lo que se pudiera decir, la vida o central en la vida de todos los que ahí vivían. De tal manera que cuando Jesús dice que él fue a la sinagoga, lo que estaba diciendo era, estoy yendo al puro centro de la vida y el centro de lo que envuelve al judío como tal. Ahí no había los caballos, no había la lotería, no había el deporte, no había otra cosa. Lo único que gobernaba al pueblo en ese momento, en el tiempo bíblico, era en la sinagoga. Allí era donde todo se discutía, se aprendía, y ahí de donde salían pues las enseñanzas, de donde el pueblo de Dios podía caminar. Todas las cosas, negocios, pues allí se discutían. De tal manera que la sinagoga era un lugar importante para el entonces. Y la sinagoga pudiéramos decir que es como la iglesia del día de hoy. Debería ser, es así. Ciertamente nosotros como hombres no lo hemos tomado así, pero el centro de la vida, de nuestra vida, debiera ser la iglesia. No nuestro trabajo, no nuestra familia,
no nuestra manera de vivir o de pensar o ideas mundanas, sino más bien qué es lo que dice el Señor, cómo habla el Señor, qué me orienta el Señor. Es decir, las cosas del Señor deben gobernar todo lo que está a nuestro alrededor. Y Cristo dice que Él fue a ese lugar, a la sinagoga, y era de costumbre que Cristo fuera a este lugar por cuanto a Él lo eligen para que enseñara. Porque no cualquiera podía pararse allí en la sinagoga y abrir el libro y decir o enseñar, sino que debía ser reconocido por los fariseos que estaban allí o por el principal de la sinagoga. El principal de la sinagoga no era un pastor, sino simplemente era una persona que administraba la sinagoga, una persona que conocía la palabra, y esa era la persona que decía quién venía a predicar. Inclusive se leía el libro y se decía tú, enséñanos. Porque se suponía que si tú estabas allí debías conocer de la Escritura, pero más allá de eso, el principal de la sinagoga debía escoger. Ahora, cuando Jesús comienza su ministerio y va a la sinagoga, qué interesante que Él va a la sinagoga como primer momento a enseñar, pero eso era una práctica de Jesús anteriormente. Que nosotros no lo veamos precisamente en Marcos, porque Marcos nos deja otra vez en blanco en ciertas cosas, pero esta era una práctica de Jesús. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque cuando Jesús va a tomar la enseñanza, a Él pues lo llaman al frente. Y mucha gente estaba ansiosa por conocer de lo que Él iba a decir. Recuerden que Él estaba en Jerusalén y allá su fama fue precedida. Él llegó al templo, lo volteó e hizo muchas cosas, de tal manera que habían escuchado de Jesús. Pero ahora ese Jesús está en Galilea, está en la sinagoga y no era una oportunidad para dejarla pasar. Ahora Jesús, enséñanos, enséñanos. Ahora, en este pasaje dice que Él enseña en la sinagoga, versículo 22, dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. El pasaje específico que Cristo enseñó no nos lo dice la Biblia. No nos dice si leyó Isaías, a los profetas mayores o los profetas menores, o si leyó la Torá y la explicó, pero lo que sí nos dice es que la autoridad con la cual Él se paró allí y pronunció las palabras era mayor que la de los escribas y los fariseos. Ahora, esta es la primera reacción que nosotros vamos a ver. La reacción de los escribas o de las personas que estaban alrededor al escuchar a Jesús hablar. Hay una diferencia. Ellos eran, los que estaban allí, estaban en la expectativa de qué iba a enseñar. Y ahora enseña y quedan claros de que lo que Él enseñó tiene una autoridad tal que inmediatamente los lleva a comparar con todo lo que anteriormente ellos habían escuchado. Ahora, los compara con los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Bueno, los escribas eran los intérpretes de la ley. Ellos eran los que establecían los estándares, eran los que copiaban los libros del Antiguo Testamento, los copiaban y los copiaban de tal manera que ellos se conocían al detalle cada cosa que decía el Antiguo Testamento, porque ellos debían contar cada letra, cada coma, cada acento, si se pudiera decir. Ellos debían conocer todo esto, de tal manera que la gente lo empezó a reconocer como maestros de la ley, a los escribas. Entonces, la gente que estaba allí estaba viendo que todas las veces los escribas venían a enseñar y enseñaban de una manera, pero en este tiempo Cristo se aparece y empieza a enseñar y ellos simplemente terminan diciendo, aquí hay algo diferente a lo que yo he escuchado anteriormente. Imagínense por un momento a los escribas estar allí y ver y escuchar que la gente pudiera estar murmurando, diciendo entre sí, uy, esto es nuevo. Esta persona enseña diferente al escriba, porque el escriba entendía, yo soy el mayor aquí, no hay nadie más arriba que yo. Entonces ven a Jesús que no tiene título, que no fue enseñado por ninguno de ellos, hablar con tal autoridad, y usted podrá imaginarse a esos escribas empezar a murmurar entre ellos también. Pero no se deja ver la murmuración, más se deja ver el asombro de las personas que estaban en ese tiempo enseñando. Ahora, la reacción de las personas que estaban allí es en cuanto a lo que Cristo enseñó, en cuanto a lo que Él estaba enseñando. Ahora, cuando nosotros
buscamos en la Biblia, cada vez que nosotros vemos a Cristo enseñando, esta palabra se repite. Cristo enseñaba como que tiene autoridad y no como los escribas. Cristo enseñaba con autoridad, una y otra vez. La pregunta que nosotros deberíamos hacernos es, entonces, ¿qué enseñaban los escribas? ¿Enseñaban la misma Biblia? ¿O es que Cristo enseñaba de una manera divina y no humana? Bueno, debiéramos preguntarnos eso y vamos a ver qué dice la Biblia. Pero en Mateo capítulo 28 y 29, que es la culminación de aquel gran sermón del monte en el tiempo de Cristo. ¿Se acuerdan que Cristo tiene el sermón del monte llamado, que abarca 3 capítulos? Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateo. Y al final de ese gran discurso que él estuvo allí frente a las multitudes, al final la gente dice que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Si nosotros revisamos un poquito para atrás y pensamos en Moisés y vemos a la gente responder, ¿cómo responde a Moisés la gente que Moisés enseñó? Bueno, responden de la misma manera. ¿Y por qué responden de la misma manera con Moisés y no con los escribas? ¿Qué estaba pasando con los escribas? Y lo que quiero hacer es que usted vaya conmigo y vaya a pensar en Moisés en un momento, y Moisés predicando. Pero en el inicio de Moisés, al momento de predicar, él se reniega, él no quiere hacerlo. Y él da muchas excusas. Si usted recuerda en Éxodo capítulo 4, bueno, desde el 3, cuando Dios lo llama desde la zarza ardiendo, le escoge y les dice, vas a hacer esto y esto y esto y esto. Y Moisés una y otra vez pone traba. Señores, ¿qué? Señores, ¿qué? Señores, ¿qué? Y al final la excusa es, señores, que yo no soy fácil de palabra. Yo no puedo hablar. Y el Señor le dice a Moisés, mira Moisés, tú vas a ir, porque yo pondré mis palabras en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Pero no solamente nosotros vemos que Moisés habló y la gente respondió, sino que los apóstoles, igualmente que Moisés, o igual que Moisés, cuando hablaban con autoridad y la gente podía estar convencida de que lo que estaban hablando estos hombres venía de Dios. ¿Por qué? Bueno, si vamos al Nuevo Testamento, nosotros nos encontramos que Cristo en una conversación con ellos, en Juan capítulo 14, versículo 26, Él está diciendo, yo me voy a ir, pero yo les voy a dejar un consolador, al Espíritu Santo de Dios, el cual les enseñará todas las cosas que os he dicho. Esta autoridad que tenía Moisés y que tenían los apóstoles era la misma que tenía Cristo. Claro, en mayor escala porque Cristo es Dios, ¿verdad? El que se sabía no solamente la ley, sino el Espíritu que estaba dentro de esa ley. Los fariseos entendían la palabra muerta, las letras muertas, aquellos mandamientos que no te llevaban a salvación, sino que te condenaban una y otra vez. Ahora, esta autoridad que tenía Jesús era la palabra de Dios. La misma palabra de Dios. Y lo que nos hace inmediatamente pensar es que los escribas, cuando enseñaban, pues no enseñaban lo que la palabra de Dios decía. Tradicionalmente, lo que los escribas hacían era pararse en la sinagoga, se leía el libro que se iba a explicar y ellos argumentaban sobre ese libro o explicaban en base a lo que los otros eruditos o los antiguos habían dicho. Pero nunca se pasaban en la palabra para explicar el texto, sino más bien se iban a tal rabino dijo, pero nunca se basaban en lo que la palabra de Dios decía. Bueno, Jesús se para frente a ellos, abre un libro de la Biblia y le explica qué dice esa Biblia en cuanto al Cristo. Y la gente puede entender, esto es diferente. Todas las veces yo he escuchado a los fariseos hablar de tal rabino, pero este es diferente. Este no citó a un rabino, sino citó lo que Dios dice. La palabra de Dios es la que tiene toda la autoridad. No hay autoridad en nosotros como seres humanos. Los pastores no tienen ninguna autoridad en sí mismos. Hay personas que se autodenominan apóstoles y profetas y ninguno de ellos tiene poder en sí mismo.
La Biblia nos enseña que el poder y la autoridad está en la palabra de Dios. Y es por eso que a nosotros se nos ordena y se nos manda a que con diligencia nosotros procuremos trazar bien lo que la palabra de Dios dice. Esto se lo dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo le está diciendo a Timoteo en otras palabras, mira, traza, mide bien las palabras del Señor para que digas tal cual Él está diciendo. Porque si tú dices algo fuera de lo que Él ya ha dicho, entonces eres una persona que evocará vergüenza. Quedarás en vergüenza, Timoteo. Entonces no seas negligente, sino sé diligente en trazar bien lo que la palabra de Dios dice, porque solo así hablarás la verdad. Serás aprobado delante de Dios. Hermanos queridos, y si hubo una persona aprobada delante de Dios, ese fue Cristo. Cristo era el aprobado de Dios y lo vimos en unos pasajes anteriores cuando el Padre dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Era Cristo el aprobado, pero no solamente el aprobado, sino la verdad misma. Ahí estaba la verdad misma hablando de sí mismo. Él estaba explicando el pasaje y cómo toda la escritura hablaba de él. Y él está explicando qué dice esa palabra de acuerdo a lo que él estaba haciendo o el pasaje que leyó. Él era el maestro, pero al mismo tiempo era la palabra encarnada. Él era quien habla, él era de quien habla el Antiguo Testamento y quien vino en el Nuevo Testamento a explicarnos qué dice, qué decían los antiguos acerca de él. Nadie tiene más autoridad que Jesús. El dominio de Jesús era total, completo sobre la palabra de Dios, porque Él era la palabra encarnada. De Él hablaban los profetas, dice Lucas. Todos los profetas hablaron de Él. Los que estuvieron antes de Él hablaron de Él. Y cuando Él estuvo aquí, los apóstoles hablaron de Él. De manera que la Biblia tiene un centro y ese es Cristo. Y imagínense por un momento que Cristo llegara y empezara a hablar aquí entre nosotros. Pues Él estuviera hablando toda la verdad y con toda autoridad. Nadie tiene más autoridad que Jesús. Nadie tiene más dominio que Él mismo. Él es el tema, el motivo, el centro, el propósito de cada libro del Antiguo Testamento, incluso del Nuevo Testamento. Así que Él aparece enseñando en la sinagoga. ¿Y qué pasa con la gente? Todos se asombran, como es natural. Esta palabra asombro lo que significa es estar profundamente afectado en el alma. Eso es lo que significa la palabra asombro allí. Las personas que estaban allí no solamente se asombraban porque hablaba bonito. ¿Saben? Nosotros nos podemos asombrar de una persona que se para frente a nosotros y pueda articular palabras y pueda tener una buena dicción y hablar muy bien y enamorarnos con su voz. Y ya. Pero eso no es lo que está hablando aquí. Tú puedes asombrarte de eso. Y de hecho hay muchos que lo hacen. Hablan muy bien, pero ¿qué hablan? Bueno, el Señor no estaba aquí solamente hablando como tenía que hablar, sino hablando la verdad. Y es por eso que dice que hubo asombro. Y esa palabra asombro, admiración. La primera palabra que está aquí es admiración. Dice 22, y se admiraban de su doctrina. La palabra admiración implica un profundo afecto o estar profundamente afectado en el alma. Ellos quedaron tocados por lo que estaban escuchando. Lo que los escribas enseñaban era lo que otros rabinos enseñaban. Y no era lo mismo, ¿verdad? Que se pare uno aquí una persona a decir, yo voy a leer el pasaje y empiezo a dar mi testimonio de salvación. Saben que aquel dijo y echó el cuento y echó la historia y ustedes echó un chiste y ustedes se ríen y todo bien y bonito y hermoso. Y aparte de eso reduzco la predicación a 15 minutos y usted sale de aquí, ¡wow! Salió todo hermoso y bello. Me reí. Verdad que, oye, lloré hasta de la risa de la predicación, me tocó mucho tus emociones superficiales, pero nada del alma. Aquí está hablando Cristo y Cristo pues se interesa por lo que está dentro.
Y esto ocurre cuando se predica la palabra de Dios de manera clara, sin añadidos. Los escribas enseñaban entonces como los que no tenían la palabra de Dios, sino simplemente usaban de las corrientes de interpretaciones que habían en la época. Habían varias corrientes de interpretación. Y entonces, ¿qué pasaba? Esta corriente de interpretación no se basaban en las escrituras, sino en lo que dijo tal rabino, tal otro rabino. Y ellos se sentían orgullosos realmente de saber todos los puntos de vista de un pasaje de acuerdo al tal rabino o a cual rabino. Se deleitaban en las reflexiones complejas. Ellos se deleitaban en ir al pasaje y buscar la profundidad donde no había profundidad, donde simplemente el evangelio era claro y sencillo y ellos se iban más profundo de lo que el pasaje realmente estaba. Ellos amaban a las alegorías que simplemente hacen comparaciones de una cosa, sustituyendo una cosa por otra, cuando en la Biblia realmente hay cosas que son literales y específicas, tal cosa como, por ejemplo, el evangelio no necesita alegorizarlo nada, para nada. El evangelio es la obra y la vida de Cristo. Esa obra que Él hizo por nosotros, sustituyéndonos a nosotros o nuestra condición de pecadores, íbamos a morir en la cruz y Él toma nuestro lugar para Él entonces darnos su lugar de santidad. Pues ellos lo alegorizaban y tomaban como la cruz, o más bien el Antiguo Testamento tomaban símbolos y los transformaban en grandes enseñanzas que no apuntaban a Cristo. A ellos les gustaban las ideas fantasiosas, poco claras, todas, ¿verdad?, nociones míticas. Y la gente, había un grupo de personas, como el sol de hoy, hay mucha gente que le gusta eso, que le digan, que se paren al frente de usted y le digan, hey, hermano tal, Dios te dice hoy. Y eso les gusta, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia nos enseña claramente que la palabra está allí y siempre nos dice, si usted quiere escuchar lo que Dios tiene para usted hoy, lea la Biblia. Porque esa es la palabra de Dios que Él ha escrito y ha dejado para nuestra edificación. ¿Quieres conocer algún aspecto de lo que tú quieres, necesitas hacer o el aspecto de la vida de Dios? Ve ahí. No tienes que pensar en buscar a alguna persona que le diga o le señale, le diga, Dios te dice. Porque Dios ya ha dicho. Y si una persona le dice, Dios te dice, usted tiene que decirle versículo, capítulo, libro. Libro, capítulo y versículo. ¿Dónde dice eso? Y si no está basado en la Escritura, pues usted simplemente le dirá, amigo, yo creo en lo que la palabra de Dios dice y no en lo que los hombres dicen. La autoridad de los escribas radicaba en citar a otros rabinos. Pero Cristo tiene una autoridad tal que Él no cita a otros rabinos, sino que Él cita al Padre. Él se cita a sí mismo. ¿Recuerdan el Sermón del Monte? Él dice en el Sermón del Monte, capítulo 5, oíste que fue dicho. ¿Y qué dice Cristo? Mas yo os digo. Yo os digo. Esto era algo que ellos no podían decir. Los escribas constantemente decían, tal rabino dice, pero Cristo se para al frente de ellos y dice, yo os digo. Cristo era la persona que encarnaba la palabra, por eso Él podía no solamente hablar de la palabra, sino darle el espíritu de esa palabra que se decía. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero Cristo vino a decirle, el espíritu de esa palabra no era que tú le tenías que sacar el ojo al hermano. No, el espíritu era que si tenías que evitar caer en controversia con el hermano, si tu hermano te da ocasión de caer, pon la mejilla, ponle la otra. Ese era el espíritu, porque eso fue lo que vino a hacer Cristo. Oíste que fue dicho, por ejemplo, que sobre el divorcio, por ejemplo, hablamos sobre el divorcio. Ayer hablaba con una persona que me preguntaba, no, el divorcio, yo puedo repudiar a mi esposa por cualquier cosa. Y Cristo dijo, bueno, mi padre en la antigüedad dice que no era así. En el principio no era así. Mujer y hombre los creó y se unirán y el hombre no los podrá separar hasta que la muerte los separe. Cuando hay preguntas sobre el divorcio es porque ciertamente desconocen sobre las escrituras y están buscando, ¿verdad?, ese eslabón que hay por allí para poder salirse y tomar como consecuencia, tomar como la escritura como un farol para aguantarme de ese farol y decir, la Biblia dice que yo me puedo divorciar, pero Cristo, pero indudablemente lo dice y da solo una cláusula,
por causa de fornicación. Y ese por causa de fornicación no es algo que simplemente ya se da por sentado, fornicó, listo, no. Siempre la Biblia nos habla del hecho de restauración. Y hasta que haya restauración, si no hay restauración, entonces sí. Sin embargo, los fariseos, pues, se pegaban a la ley y decían, Moisés dice que deben darle carta de divorcio. Pero Cristo venía y decía, mas yo os digo. Eso era la autoridad que tenía Cristo. De tal manera que cuando las personas estaban ahí en medio de la sala, escuchando a Cristo decir la Escritura y explicar la Escritura paso a paso, pues es natural que estas personas se llenarán de asombro. Fíjense lo que dice el versículo 22. Y se admiraban de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo y dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y en estos versículos se va a romper el silencio que quizás había. Yo puedo imaginarme a la gente, pero atónita, viendo al Señor enseñar su palabra, cada palabra salir, y la gente admirada del Señor enseñando, pero de pronto ese silencio se rompe porque se levanta uno en medio de la congregación y empieza a dar voces. La palabra dice inclusive gritos. La palabra allí de voces es grito. Lo que este demonio viene a hacer es a incomodarse, se le cae la careta. Había una persona, ¿verdad?, que estaba con no era creyente porque tenía un demonio en él, y ya vamos a hablar de eso, pero ahí estaba dentro de la congregación. En la única parte donde tú te esperas encontrar a un demonio es en la iglesia. ¿Y por qué? Aunque muchas veces dicen que el primero que llega a la iglesia es Satanás, pues yo digo que eso es mentira. El primero que llega a la iglesia es el Señor, porque el Señor es el dueño de la iglesia. Eso no es de Satanás para que él venga y vaya. Pero el punto de esto es que este demonio estaba allí en la sinagoga y algunos han tratado de especular que quizás el demonio estaba allí porque estaba encubierto entre los hermanos. Que hay personas que están endemoniadas y que no son creyentes, pero que están en medio del grupo de la iglesia porque quieren crear divisiones, porque son los que andan en murmuraciones, en contienda, buscando el pleito, y pues probablemente así sea. Ahora, la Biblia no nos lo dice, por ende no nos metamos en especulaciones, ¿verdad? Pero hay algunos que han especulado en cuanto a eso. ¿Qué hacía un demonio en la sinagoga? Otros dicen probablemente era porque se encontraba en el lugar de la religión del momento. Y es donde Satanás nos quiere llevar, estar cómodos en una religión, en un confort religioso, donde nos sentamos, nos paramos, caminamos y seguimos en las mentiras, en el lugar donde no se enseña la palabra de Dios, sino en un lugar donde se cita o se menciona cualquier cosa, menos la palabra de Dios, y es el lugar donde ellos se encuentran cómodos. Sea lo que sea, la Biblia dice, había uno allí. Y él rompe el silencio y queda expuesto. Él queda expuesto y queda expuesto simple y sencillamente por la palabra de Dios. Ahí estaba Cristo enseñando la palabra pura y sin mácula, clarita la palabra del Señor, y ya ese demonio no puede resistirlo más. Y él empieza a gritar a todo pulmón y a expresar el temor que sentía de estar allí. La luz estaba en medio de la sinagoga y las tinieblas tienen que disiparse. Hermanos, si hay algo que usted y yo debemos conocer a profundidad, o más bien no a profundidad, pero conocer y estar clarito, es que las tinieblas no pueden resistir a la luz. Es decir, la luz es tan fuerte que las tinieblas se disipan, la oscuridad se va inmediatamente que la luz llega. Así que si Jesús estaba ahí enfrente, la luz estaba ahí al frente, ¿qué creen que pasaba con ese demonio? Estaba allí inquieto al escuchar lo que Cristo estaba diciendo. Ahora, ¿qué le preguntó este demonio? La primera pregunta que él hace es, ¿qué tienes con nosotros? Y esa palabra nosotros habla de plural, no quiere decir que habían
un montón de demonios allí, sino que este demonio habla, este ángel caído, porque es un demonio, es un ángel caído, este ángel caído habla en representación de todos los demás ángeles caídos, de aquellos que se rebelaron contra Dios y que quisieron darle un golpe de estado, ¿verdad?, al Señor, que el golpe de estado que encabezó Satanás en el cielo. Pues todos estos estaban allí, el Señor los echó a condenación. Sin embargo, este está hablando por todos y cada uno de los demonios que estaban. ¿A qué has venido? ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? ¿A qué has venido? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? La segunda pregunta es, ¿has venido a destruirnos? ¿Has venido a destruirnos? Bueno, los ángeles caídos tenían algo cierto, y era que ellos fueron sentenciados a un lugar de lago de azufre y de fuego. Ellos tenían la sentencia dictada por Dios. Sin embargo, todavía no había llegado el momento del juicio. Y este demonio, aunque sabía que ese era su destino, no sabía cuándo iba a ocurrir esto. Y el demonio se delata y empieza a hablar al Señor y a preguntarle, ¿has venido a eso? Y nosotros pudiéramos entender que sí vino a eso, por lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Y él dice que Jesús apareció, es decir, el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Pero pensemos en algo interesante que estos demonios nos dejan ver su teología. Número uno, en la pregunta que ellos hacen, hay una cosa interesante. Dicen, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Y luego dice, ¿has venido a destruirnos? Sé que eres el Santo de Dios. Si había algo que ellos estaban claros, era que Jesús era hombre y que era Dios. Que el que estaban viendo allí no era un espíritu, era un hombre. Lo llaman Jesús Nazareno y quizás lo hablan desde el punto de vista despectivo. Como hombre de Nazaret, era el llamarte de Nazaret, que tú venías de Nazaret, era simplemente decir que tú vienes de lo más bajo. O sea, tú vienes de lo más cochino que pudiera haber en esta ciudad, en este país. Pero al mismo tiempo reconocían que era un hombre. Y luego reconocen que Él es el Santo de Dios. Sé que tú eres el Santo de Dios. Y cuando nosotros pensamos en eso, pensemos en lo que nosotros creemos. Nosotros creemos exactamente lo mismo. Ahora, hay cosas que nosotros en nuestra teología podemos dar respuestas que son correctas. Eso no dice que ya tú estás bien con Dios. Tú puedes dar la teología correcta o puedes dar respuestas correctas, pero eso no dice que realmente hay una condición diferente en tu vida, hay una transformación en tu vida. Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Si hay alguien que cree realmente que Cristo es Dios, son los demonios. Y ellos no creen para salvación. De manera que algunos de nosotros, o probablemente algunos de los que no estamos aquí, quizás cree en Cristo, pero cree como creen los demonios. Pueden tener un temor de temblor, pero no de arrepentimiento. Pueden tener un temor porque conocen que Cristo es el único camino al Padre, pero no vienen a ese camino. Pueden ver que Cristo es la solución a mis problemas espirituales, pero yo no vengo a Él porque yo quiero tratar de solventarlos yo mismo. Y esa fe es la que se conoce como una fe demoníaca. Una fe que cree el mundo entero. Tú le preguntas allá afuera a la gente que si creen en Dios, te dicen que sí. ¿Sí creen en Dios? ¿Quieres venir a Dios? No. Bueno, los demonios están aquí expresando exactamente eso. Ellos no quieren venir a Dios, pero saben quién es Cristo. Podemos tener algunas respuestas correctas, pero tener nuestro corazón bien alejado de Cristo. Ellos reconocen que eres Dios, dice que tú eres el Santo de Dios. Esa es la reacción natural del demonio a lo que la palabra de Dios dice. Saben que hay hermanos que entienden que hay que hacer una liberación demoníaca de cada ser humano, inclusive de cada creyente. Hermanos, eso no es lo que enseña la Biblia.
¿Cuántos demonios dice el pasaje que había en la sinagoga? Uno. Uno solo. No dice que todos se endemoniaron. De este pasaje han querido hacer una práctica y han querido decir que cada culto teníamos que hacer liberaciones. En cada culto se tiene que expulsar al demonio. En cada culto se tiene que llamar a la gente al frente para poder tocar con la mano la frente de la persona, y entonces la persona queda dando vueltas y dando saltos y todo lo demás, y entonces está diciendo el espíritu pues ya salió de él. Pero eso no es lo que enseña la Biblia, porque la mayoría de las personas que estaban allí pues no experimentaron en lo que experimentó ese hombre. Había uno solo. Y este demonio reconocía quién estaba de frente de él. Ahora, el demonio reaccionó a la palabra de Dios. Si hay algo que usted y yo debemos saber, es que quien tiene poder es la palabra de Dios. De manera que cuando usted se vea frente a una situación difícil con respecto a un demonio, porque los demonios existen, hermano. Satanás existe. Eso no es como muchos dicen también, algunos cristianos tienen la idea de que esto es algo espiritual, que eso no tiene nada que ver con nosotros, que el diablo es una figura mítica que tenemos allí, que Dios sí existe, pero el diablo no. Pero no, la Biblia dice que sí existe. Y los demonios también existen. Ahora, nosotros debemos saber cómo enfrentar situaciones como esta. ¿Qué nos dice la Biblia? Bueno, el demonio no se resistió a la palabra. No hubo una fuerza más allá de la palabra de Dios. Cristo predicó con autoridad y este demonio simplemente salió. Pero no solamente el demonio reaccionó a la palabra del Señor, sino que Cristo va a reaccionar a la reacción del demonio. Dice versículo 25. Pero Jesús le reprendió, diciendo, calla y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Cristo manda callar, le ordena que salga de él al demonio. Él tenía la autoridad divina para hacerlo. Ahora, él no necesitó de un diálogo. Él no necesitó de decir, ¿cómo tú te llamas? Hay muchas personas que dicen que tú tienes que preguntarle a la persona de manera cómo se llama. ¿Para qué? ¿Para qué? Y si te dice Ramón, ¿tú le vas a creer que se llama Ramón? ¿Acaso no dice que ellos son engañadores? No, pastor, pero lo que pasa es que hay un pasaje en la Biblia que cuando Cristo va a los Gadarenos, se consigue el demoniado, le dice, ¿cómo tú te llamas? Y le dice Legión. Y de allí sacan la enseñanza de que tenemos que preguntarle. Pero ¿sabe qué? Eso no lo hizo Cristo para sacar al demonio. Simplemente para dejarnos en evidencia de que había muchos demonios dentro de él. No porque se llamaba Legión. Eso no era una práctica cristiana, era una práctica griega, el de preguntarle el nombre al demonio. Porque cuando tú le preguntas el nombre a una persona de esta manera, tú lo que estás haciendo y tú le das el nombre, tú te estás sometiendo a la persona a la cual tú le das el nombre. Eso era la práctica griega pagana. Pero Cristo no tenía esta práctica. Y en este pasaje, en el inicio de su ministerio, cuando se confronta con un espíritu inmundo, lo que le dice es, cállate, sal de él. Él no tiene un diálogo, él no tiene negociación con él, ahí no hay una lucha, no hubo una fórmula de exorcismo, solo una orden, y el demonio no tuvo alternativa. Salir inmediatamente de él. Pues claro que tenía que salir, porque fue la voz del Creador quien habló. Era el Creador de todas las cosas que pronunció las palabras, cállate y sal de él. El mismo que dijo a la nada, cuando nada existía, le dijo, sea la luz, y la luz apareció. Esa misma voz era la que estaba allí diciéndole, cállate, con el mismo poder de Creador, él mismo estaba diciéndole, cállate. Este es el Cristo que estaba frente a él, la luz, la vida de los hombres. Pero Cristo, ¿por qué le manda a callar? Bueno, Cristo no aceptó la publicidad del demonio. El demonio estaba diciendo cosas que eran ciertas. ¿Tú has venido a destruirnos?, le pregunta.
Pero luego dice y da una afirmación: sé quién eres, que tú eres el Santo de Dios. Estaba diciendo verdad. Sin embargo, Cristo dice: cállate, sal. No aceptó publicidad del demonio, aunque lo que estaba diciendo era verdad. Pero tú se imaginas por un momento que Cristo aceptara las publicidades de los demonios. El testimonio, la gente iba a conocer por allí a Cristo, de que iba a decir: ese es el Cristo. Sí, los demonios dan testimonio de él. Eso no se iba a ver bien, ¿verdad? De hecho, los fariseos tomaron ocasión en alguna oportunidad y le dijeron a Cristo: a este echa los demonios por Belcebú. ¿Recuerdan? Cristo no aceptó ninguna publicidad de ellos. El segundo mandato es: sal de él. Y como dije hace un momento, esto revela, muestra claramente la autoridad total de Cristo. No solamente al enseñar, sino en la práctica. La palabra encarnada estaba allí. Predicó y la gente se admiraba. Desde lo profundo de su alma hubo una incomodidad, pero no solamente eso, sino desde lo profundo de la parte espiritual del hombre hubo un movimiento. El espíritu que estaba en ese hombre obedeció y salió. Como dije hace un momento, este relato no habla de un exorcismo como tal, sino que el centro de este pasaje es la autoridad de Cristo. Y la práctica se ve al momento de enseñar. Eso era una autoridad total. El primer milagro que nos muestra Marcos es la evidencia de que Él es Dios, incluso en lo espiritual. Él habla con autoridad y el demonio no tiene más nada que hacer que salir. Pero hermanos, yo quiero que usted no solamente vea esa parte, esa autoridad de Él, sino que usted vea la autoridad que Él tiene y el poder que Él tiene sobre aquello que usted no tiene poder alguno. Y fíjense que Él tiene ese poder, pero es el mismo que te dice: ven, arrepiéntete de tus pecados. Es el mismo Dios que tiene el poder para salvarte. Es el mismo Dios que se hace siervo para poder venir en rescate de lo que se había perdido. Eso nos debe dar seguridad. Aquel que tiene toda la autoridad me llama. Aquel que tiene toda la autoridad viene en amor y ha sacrificado su vida para darme a mí vida. Los que somos hijos de Dios no debemos tener ningún tipo de temor a las tinieblas. No porque tengamos el mismo poder que Cristo tuvo, porque Él es Dios. Él es la palabra encarnada. Pero nosotros no tenemos que tener temor alguno, porque en nosotros está la palabra de Dios. En nosotros está aquel que tiene el poder para vencer al maligno. Y de hecho, ya lo ha hecho. El maligno no nos puede hacer daño. La luz llega, las tinieblas tienen que correr. Hermanos, los cristianos no tienen demonios. Los cristianos no tienen demonios. Hermanos, en estos tiempos donde otra vez el evangelio se ha pervertido más y ahora citamos a hombres desde el púlpito sin saber su teología, sin saber qué creen y no creen, y citamos hombres para afirmar verdades que la Biblia no nos las da como verdades, o más bien afirmar mentiras como verdad. Tal es el caso de algunos escritores que han dicho que el cristiano, pues cuando está enfermo, tiene un demonio. Y ahora encontramos el demonio del dolor de estómago, el demonio de la ansiedad, el demonio del dolor de cabeza. Y a todo le llamamos demonio. No, eso no es así. La Biblia nos enseña que los demonios son ángeles caídos, que sí, que vienen al hombre que no tiene a Cristo, que es tiniebla y oscuridad. El hombre que está sometido a la voluntad de Satanás, es a él que él viene. Pero no viene a un cristiano. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que tú eres luz. Y las tinieblas desaparecen cuando la luz llega. De manera que las tinieblas no quieren estar al lado de nosotros. No quieren. Ellas no nos buscan. Hermano, y entonces nosotros estamos libres de demonios y de todo lo que ellos puedan hacernos. Bueno, no, la Biblia nos dice en Efesios capítulo 6 que ellos lo que hacen es de lejos
¿verdad? Nosotros conocemos, ¿verdad? La China. Tiran un chinazo y nos tiran una piedra y si estamos descuidados, pues nos va a agarrar. Sufrimos influencias, dardos de fuego que son lanzados desde lejos. Y si cuando nosotros no tenemos el escudo para apagar esos dardos, entonces vamos a caer. Las influencias de Satanás sí son palpables para el cristiano. Pero una posesión demoníaca nunca se ve en la Biblia con respecto a un hijo de Dios. Las enfermedades, hermanos, hay enfermedades naturales. Hay enfermedades por causa del cuerpo, por causa de nuestra descomposición como seres humanos. El pecado arruinó nuestra condición de hombre. Y por eso ahora tenemos dolores de cabeza porque el sol nos fatiga. Y no es un demonio, no, es un dolor de cabeza causado por el sol. En estos días una persona me escribió preguntándome, pastor, ¿se puede calificar la ansiedad como un demonio? Yo les decía, no, tenga cuidado con eso. Porque la ansiedad es producto en unas personas del temor, de la falta de confianza. No confían en Dios y entonces se produce ansiedad. Piense en eso por un momento. Usted se pone ansioso porque quizás no puede tener algo y empieza a trabajar y las ansias y va y que no alcanzo y más y más y más. Es porque usted está poniendo su confianza en usted mismo y su capacidad de alcanzar eso. Pero eso es un tipo de ansiedad que da a algunas personas. Y Pablo y Mateo nos dicen en capítulo 6 que nosotros no debemos estar, ¿verdad?, preocupados por las cosas que necesitamos a diario, las cosas vitales. No se preocupe por eso. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas verán por añadidura. Timoteo nos dice que por nada estéis afanosos, sino pongan esas peticiones delante de Dios. Pero hay un tipo de ansiedad que es producido por la tiroides. Es decir, una enfermedad que se controla a través de medicamentos. Y yo he tenido que luchar con esta enfermedad desde hace mucho tiempo con personas, no porque yo la tenga, sino porque personas me invitan a su casa, pastor, venga a la casa porque estoy mal. Y cuando empiezo a hablar, lo primero que le pregunto es, ¿usted sufre la tiroides? Sí. ¿Se tomó su medicamento? No. ¿Por qué? Porque alguien me dijo que yo no confiaba en Dios si no me tomaba la pastilla. Hermano, ¿dónde dice en la Biblia que yo no debo confiar en la ciencia? Si Dios es el que dio la ciencia a los hombres. Hermanos, nosotros tenemos los oídos muy parados para escuchar como los escribas. El rabino tal dijo, pero no tenemos los oídos aprestos para escuchar lo que dice la Biblia. Yo he tenido que decirle a personas, hermanas, ¿dónde está la pastilla? Aquí está. ¿A qué hora se la tiene que tomar? A tal hora. Y yo he tenido que agarrar el teléfono, literalmente llamarlo a cada hora, hermana, le toca la pastilla. No, hermano, que tengo miedo. Tómese la pastilla, hermana. En el nombre de Cristo, tómese la pastilla. Luego dejé de llamarlo y esa persona volvió a caer en ansiedad. No entiendo, ¿por qué no quieren atender? Le tienen más temor a lo que dijo aquel hermano o aquella persona, que eso era falta de confianza en Dios, que verdaderamente confiar en Dios. Los demonios huyen de la luz, no vienen a la luz. De tal manera, hermanos, vivamos tranquilos. Si usted está en Cristo, usted debe estar tranquilo, confiado, porque la batalla, la victoria es del Señor. Él tiene toda autoridad y Él va a hacer lo que Él quiere hacer, de acuerdo a su voluntad. Pero lo que Él no va a hacer es contradecirse a sí mismo. Es decir, Él no va a decirnos, bueno, sí, ustedes son libres, pero pueden caer en el lazo del diablo. La Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y no puede ser posible que si yo soy libre, venga ahora los demonios a querer venir a esclavizarme nuevamente. A veces son conductas propias nuestras. A veces es cuestión de mi pecado que me seduce y me arrastra. Y entonces, no, hermano, es que esa mujer tuvo un espíritu de Jezabel. Espíritu de Jezabel. Está bien, ella mujer tuvo un espíritu de Jezabel. ¿Y tú qué espíritu tenías? Hermano,
Y parece chiste, pero es la realidad. El cristiano hoy en día está viviendo bajo palabra de hombre, pero no lo que dice la Biblia. En estos días escuché a un hermano que está por fuera, me llamaba y me decía, hermano, vea esta predicación, estoy en una iglesia y no sé, hermano, estoy angustiado aquí. Y yo le digo, hermano, cuidado que no sea un demonio usted. No, hermano, cuidado con una broma. Estamos hablando del tema simplemente de esto, los demonios. Y el predicador decía que cada país, cada ciudad y cada región tiene un demonio que gobierna eso. Bueno, la Biblia lo que dice es que Satanás gobierna, o más bien que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Sin embargo, en la Biblia no dice que cada ciudad tiene un demonio que gobierna a eso. Y entonces él decía que esa región, en ese país, que había un demonio de fornicación, de Jezabel. Estaba el espíritu de Jezabel en ese país. Y por ende, él excusaba a los hombres de la iglesia porque algunos habían caído en ese pecado. Y yo le decía, hermano, corra de ahí. Salga de allí porque ellos no están leyendo la Biblia, hermano. Ellos están citando a un tal Rick Warren. Y si usted tiene un libro de ellos, ¿verdad? Haga una hoguera y lo pone toditos allí. Porque no es palabra de Dios. Hermanos queridos, aquí está Cristo frente a la sinagoga enseñando. El espíritu no resiste la enseñanza, sal de él, le dice el Señor, y el espíritu no le queda otra que simplemente dar alaridos y salir inmediatamente de él. ¿Qué fue la reacción otra vez de la gente? Versículo 27, 28. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda y aún los espíritus le obedecen? El Señor estaba diciendo, los que estaban ahí estaban asombrados porque ahora están viendo en la práctica, no solamente cómo enseñaba, sino en la práctica, cómo inclusive esto es diferente. ¿Y por qué es diferente? Bueno, porque los fariseos tenían cierto método de exorcismo. Ellos también trataban de hacer este método de exorcismo, tenían algunas palabras diseñadas para tratar de expulsar al demonio. Incluso en una oportunidad en Hechos, se nos registra un evento donde algunos fariseos llegaron a un endemoniado y llegan a liberar al endemoniado. Y estos hombres llegaron a decir, sal en el nombre de Jesús, sal en el nombre del Dios de Pablo. Y el espíritu, era un grupo, se paró ahí y le dijo, mira, ve, vamos a hablar, vamos a negociar. El espíritu se le paró y le dijo, vamos a negociar. ¿Saben? Yo conozco a Jesús, yo conozco a Pablo, pero a ustedes yo no los conozco. Y dice la Biblia que se fue encima de ellos y los dejó sin ropa y salieron corriendo desnudos. ¿Saben por qué, hermano? Porque no hay una fórmula para sacar un demonio. La Biblia dice, si estás en tentación del diablo, resístelo, huirá de vosotros. Si tienes a una persona que está delante de ti, y yo tuve una única experiencia con una persona, y yo me acuerdo que lo único que hice con esa persona fue leerle la Biblia y decirle a esa persona, que después me di cuenta que no era un demonio, sino más bien estaba influenciado por el demonio y haciendo cosas que no debía hacer. Pero cuando yo lo confronté con el evangelio y le dije, si tú realmente no eres hijo de Dios y hay un demonio en ti, entonces probablemente, tú te irás al infierno, tú sabes. Esa persona inmediatamente cambió su postura. Cuando entendió que sin Cristo, pues yo me voy al infierno y voy a padecer en el infierno eternamente, esa persona se descompuso inmediatamente. Y entonces vino llorando y me habló del problema que estaba aconteciendo. Y por qué la reacción de él al momento de estar así. Y simplemente era un problema pues que tenía de intimidad con una persona. Y estaba tan frustrado que la manera de exteriorizar esa frustración fue hacer locuras. Como intentar quitarse la vida, pero no se la quitaba. Como decir cosas incoherentes, como tratar de cambiar la voz.
Y al final de cuentas, nosotros, cuando yo pude confrontarlo, solamente fue la Biblia. Yo no dije que el Señor te reprenda, yo no dije que te ato, que te escupo, que te piso, no, nada de eso. No hay una fórmula. Si quiere una fórmula, use la de Cristo. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Lea la palabra como el Señor lo hizo, con autoridad. Pero la autoridad que viene de ella, no la suya. En otras palabras, cuando usted cite a la Biblia, cítelo con pasaje, versículo, contexto histórico, contexto gramatical. Es decir, diga lo que ella dice, no lo que usted piensa que ella dice. Y solo así será la palabra de Dios. Y ella, que es toda autoridad, entonces hará el trabajo con las demás personas. Mi hermano querido, usted y yo no podemos ser poseídos por ningún demonio. Si eso pasare, lo que inmediatamente debemos revisar es su salvación, porque posiblemente usted no es salvo. No puede haber comunión de la luz y las tinieblas. No hay comunión de luz de Cristo con Belial. No pueden salir de una misma fuente agua dulce y agua salada. No, no y no. Pero les digo con esto, si usted está en el Señor, entonces esté confiado, tranquilo, en victoria, con plena certidumbre de que nada ni nadie lo puede tocar a usted. La victoria ya está segura sobre el demonio. Él huye de ti si tú eres luz. Si no eres luz, pues usted está a expensas de que las tinieblas que están en usted alberguen algún demonio. Sí, eso sí puede pasar. Pero el único que puede hacerte libre, o más bien coartar la posibilidad de que alguien, un espíritu inmundo venga a mí, es Cristo. Es que la luz radique en ti. Y para eso vino Cristo, para darnos luz. Él una vez más dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú quieres tener victoria frente a este mundo espiritual, pues simplemente tienes que venir a aquel que tiene toda autoridad. Este es Cristo Jesús. Vamos a orar, mis hermanos queridos.